es importante hacer una buena pesquisa para asegurar que esto llegue a todos. Entonces, es uno de los avances más importantes para la prevención de las enfermedades pediátricas, y como todo es tan complejo, porque requiere la intervención de múltiples disciplinas, no solamente es el médico o el técnico o enfermero que toma la muestra. Recuerden que detrás hay todo un aparato que se necesita que funcione de una manera muy aceitada para que esto tenga sentido. Y como ya dijimos, depende de políticas de salud pública que banquen esto. Ya sabemos, las enfermedades varían mucho en diferentes países, incluso a lo largo de las regiones, depende todo de factores epidemiológicos, étnicos, sociales, pero bueno, sobre todo económicos. Continúan los avances, fundamentalmente desde el año 2000, en muchos otros países hay mayor marco legal para otras enfermedades dentro de la pesquisa, y en Argentina también se detecta en Cava, en Capital Federal, se detectan otros desórdenes que en otros lugares del país no se detectan. Ahí marcaría un poco la desigualdad. Entonces, hay una ley nacional, etcétera, pero cada una de las provincias tiene su propia reglamentación en cuanto a la pesquisa. La pesquisa, bueno, tiene toda su historia, es compleja y es linda a la vez. En algún momento, Guthrie lo que detectó por una prueba de inhibición enzimática es lograr detectar la fenilalanina en ese papel de filtro. ¿Sí? Eso es como un hito, porque es sumamente fácil lo que es el transporte, la conservación y la estabilidad de la muestra. Entonces, eso ya marca algo muy importante, que es que sea el transporte fácil y sencillo, y después se fueron ampliando para otras enfermedades. Dusol y colaboradores desarrollaron por un método de radioensayo la detección de T4, que en otros países se detecta T4 en realidad en vez de TSH. En Argentina, Gruñero y Lokansky pudieron hacer que la pesquisa para fenilalanina y para hipotiroidismo se empiece a realizar, y ya en el año 1979 en el Hospital Gutiérrez se empezó a hacer la detección para el hipotiroidismo. Entonces, como dijimos, es un programa que es un derecho, que es obligatorio, que es gratuito y que es universal, y que hay leyes ahí que lo bancan. Esto de la ley nacional, esto de que apoya una ley de las enfermedades poco frecuentes, y las leyes provinciales que van a ir cambiando. Hubo un programa de fortalecimiento porque en realidad hubo un debilitamiento previo a eso. En muchas zonas o regiones del país no se encontraba la tarjeta, ¿sí? No había un buen envío de la tarjeta. Bueno, entonces, a nivel nacional, ¿qué es lo que se pesquisa? La fenilcetonuria, que ahora vamos a hablar un poquito de cada una, los nombres sean complejos, pero que entiendan un poquito el mecanismo ya alcanza, del hipotiroidismo congénito, de la fibrosis quística del páncreas, de galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, o el déficit de biotinidasa. Esa a nivel metabólico. Después hay que hacer la detección o la pesquisa de hipoacusia, de la retinopatía del prematuro, en realidad lo que es el ojo rojo, y la displasia de caderas. Bueno, muy bien, hasta acá como venía presentando Bárbara, habló en sentido general de todo el contexto que determina la pesquisa, su historia, su marco legal, y bueno, empezamos a una parte muy importante que tiene que ver, más que nada, con la toma de muestras. Muy importante en su formación conocer, porque es algo que tienen que saber hacerlo, ¿sí? ¿Cuándo se hace esa muestra? Muy importante, a partir de las 48 horas y entre el quinto día de vida, ¿sí? Siempre dice que sea previo al alta neonatal, y obviamente que 24 horas después de que el niño empiece a alimentarse, tanto con lactancia materna o en todo caso con leche artificial, ¿sí? ¿Y eso por qué, Franco? ¿Por qué eso de que tenga que alimentarse? ¿O por qué no hacérselo al toque cuando nace y ya te olvidás? Sobre todo porque hay enfermedades que se pueden alterar si no se empieza con la lactancia materna, entonces eso nos va a ayudar a poder determinarlas de alguna forma también, ¿sí? ¿Algo ahí? Agregar en base a esa pregunta, ¿respondí bien, profe? No, respondiste perfecto, igual me sacaste una duda que yo tenía hace mucho. ¿Sí? Ah, bueno, menos mal. Bueno, entonces en ese sentido es importante saber bien que es entre el día 2 y el día 5.
En la bibliografía van a ver que con mucha excepción no tiene buena recomendación, se puede hacer a partir de las 36 horas, pero no es lo más recomendado, ¿sí? Eso en primer lugar. Lo ideal es hacerlo entre el día 2 y el día 5. Ahora, si pasa más tiempo y nunca se hizo la pesquisa, o no sabemos si se lo hizo, por ejemplo, nos llega la consulta siendo generalista o pediatras en su momento, bueno, a ustedes les falta poco. Viene un lactante, por ejemplo, de 5 meses y no sabemos si hizo la pesquisa, lo tenemos que mandar a hacer, ¿sí? No importa que pasó el día 5, porque es importante, aunque sea un poco más tarde, poder determinar si tienen algunas de estas enfermedades metabólicas, ¿sí? Bueno, volvamos al día 2, al día 5, en caso de situaciones especiales, ¿sí? Hay situaciones especiales que van a estar en la NEO, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, prematuros con una edad gestacional menor de 35 semanas, se realiza la pesquisa entre el día 2 y el día 5, pero se repite la semana 37, ¿sí? Obviamente que algunos van a esperar un poquito más, un poquito menos, en dependencia de a la cuánta semana nacieron, ¿sí? Otra de las excepciones muy importantes que hay que saber es también aquellos recién nacidos con bajo peso. Un bajo peso de menos de 1.500 gramos o 1,5 kg. También se realiza la pesquisa entre el día 2 y el día 5, pero se repite cada 15 días hasta que alcanza los 2 kilos, ¿sí? O sea que en dependencia de cuánto demore en subir de peso, se van a repetir cada 15 días. Hay otras excepciones y que es muy importante saber, conocer, y ahora vamos a hablar de tomar bien los datos, porque es importante a ver si están recibiendo medicamentos como el clotrimazol, o la procaínas, por ejemplo, benzilpenicilinas, que es un grupo general de penicilinas, ¿sí? Porque interfieren sobre todo en la determinación de la biotinidasa. Hay otras excepciones especiales, que ustedes también la van a encontrar en la bibliografía, que es, por ejemplo, el recién nacido que requiere plasmaféresis o transfusiones. Hay algunas patologías en NEO que requieren estos procesos médicos. Entonces, en esos casos, las muestras se les toma antes, o en todo caso 7 días después de realizado ese proceder. También muchas veces se repiten en los gemelos, que eso lo van a encontrar en la bibliografía. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, Barbie? No, perfecto. En lo de la técnica, creo que es más gráfico que otra cosa. No sé si vos lo querés decir, Fran, o si no, comento yo. Es importante que una lanceta, la parte del talón duele, pero duele un poquito. Hay que hacer masajes para que pueda tener así, para que la piel esté como más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se diría bien? No sé, haces masajes. Sí, sobre todo lo que hay que hacer es poder brindar la salida de sangre, en este caso, ¿sí? Porque al calentarla un poquito y el vasodilatar un poquito, va a ser más fácil que pueda tomarse la gota de sangre. Bien, entonces, bueno, con ese mimo, que ayuda también a que salga, se hace una punción ahí en esa zona. Lo que se intenta es que salga gotitas de sangre, que la gota, nada, que entre bien. Este ejemplo que tenemos ahí abajo es frecuente de ver, pero no es lo que corresponde. Entonces, la toma de muestra tiene que ser prolija, dentro del círculo, esto que se tiene que distribuir la sangre a los 2 lados del papel, y bueno, y entender es que una muestra no válida, o una muestra insuficiente, o que las tarjetas estén sobresaturadas, realmente hace que se tenga que repetir la muestra, y es un trabajo enorme el que se tiene que hacer detrás. Barbie, ¿sabés cómo se enojan las bioquímicas y bioquímicos si hacemos mal esto? Es terrible. Ya te digo, Sí. mi experiencia, la primera muestra que tomé siendo residente de pediatría es la que está acá abajo. ¿Ves? Estoy marcando con flechitas. La tomé así, de horrible. Obviamente que después me retaron bastante, pero bueno, es un aprendizaje. Por eso es muy Sí. importante saber tomar la muestra, hacer realmente, como decía Bárbara, que se distribuya bien, que traspase, porque si no, una mala toma de muestra retrasa todo el proceso de pesquisa en este caso. ¿Sí, Barbie? No, que no nos olvidemos que es un recién nacido, que la situación tiene estrés, tanto para el recién nacido como para la madre, un técnico que recién se inicia también, el niño obviamente se mueve,
Es doloroso, un llanto va a ser, por eso por ahí en los textos pone que después que ayudaría esto de ponerlo a la teta para que libere endorfinas y calmar el dolor, etcétera. Pero bueno, sí, no es fácil que se quede quieto, no es tan fácil realizar una buena técnica, no es tan fácil que salga la cantidad de sangre que nosotros queremos que salga. Así que sí, yo creo que las primeras veces a todo el mundo nos debe haber salido mal, y bueno. Sí, pero Pero bueno, lo nuestros importante estudiantes es van a ser también de que mejores. tengamos una buena educación, que yo en ese momento, en el momento mío particular, yo nunca la tuve, digamos. Claro, perfecto. Sí, nuestros estudiantes van a ser mejores, seguro, eso estamos Obvio, convencidos. obvio, Bueno, acá obvio. es algo muy importante de conocerlo, saber, reconocer para poder implementar. Por ejemplo, los tiempos, ¿sí? Es necesario optimizar los tiempos en que ocurre cada instancia del proceso, ¿sí? Lo primero es la extracción, que dijimos que en el día 2 y el día 5, pero acá hay algo muy importante, más que solo el proceso de tomar bien la muestra y de hacer estas cosas, que es anotar bien todos los datos, ¿sí? Generalmente es un cartoncito que tiene, ya te guía con los datos que hay que poner, donde va todos los datos filiales. Hay que poner muy bien domicilio, dirección, escribir bien los apellidos, los números de teléfono. Y es muy importante registrar si tiene algún antecedente, si comenzó la lactancia, como dijimos al principio, si usó algún medicamento en particular. ¿Por qué es importante anotar bien? Porque si después, primero porque después hay que localizar a los padres, porque si se fueron dados de alta, no van a estar más en el hospital o en el centro donde estén. En primer lugar, entonces, hay que localizarlos y sobre todo si la pesquisa da positiva para alguna de las patologías, ¿sí? Es muy importante, por favor, insistimos mucho en eso y los que trabajan en el laboratorio exigen mucho ser prolijo en ese sentido, obviamente con letras claras. Bueno, del día 2 al día 5 se toma la muestra, se traslada, después lean bien, por favor, cómo se hace el proceso de secado, hay una griseta especial que sirve para dejar secar el papel, que está armado específicamente para eso. Después viene el proceso de transporte, ¿sí? El transporte puede tardar 2 días, que es donde se lleva la muestra al lugar donde se procesa. No todas las provincias o todas las ciudades que tienen NEO tienen un laboratorio para procesar, a veces se tiene que trasladar a ciudades cabeceras. Después se hace el proceso en laboratorio, que también tiene su técnica, su trabajo, una cantidad grande de muestras, y después la localización en 2 días. O sea, que más o menos 20 días, o de día a 20 días, ya si está alterado se vuelve a hacer la muestra o se hace el diagnóstico para confirmarlo, ¿sí? Esto es muy importante conocerlo. Bueno, una vez que se tome la muestra, este cuadrito interpreta muy bien. Primero está el proceso de muestra en el papel de filtro. Si el resultado es menos del valor límite para cada una de todas las patologías que mencionó Bárbara al principio, está normal, ¿sí? O sea, es negativa y nos podemos quedar tranquilos por lo menos para las pesquisas metabólicas. Después siguen otras pesquisas para la edad, pero eso lo vamos a ver en clases posteriores. Si ese resultado está igual, un poquito superior al valor límite, es dudoso. ¿Qué se hace? Repetir la muestra. Si dan menos del valor límite, listo, descartamos, normal. Si dan más, directamente pasamos a la prueba diagnóstica confirmatoria. Si la muestra es inadecuada, o sea, por alguna de las características que les mencionamos al principio, nueva muestra. Imagínense que si nosotros hacemos mal alguno de los pasos que dijimos al principio, o anotamos mal los datos, o tomamos mal la muestra, o hacemos cualquier cosa, una muestra inadecuada, retrasamos esos 10 días, perdemos, y hay patologías que se pueden expresar antes y pueden ser muy graves para los recién nacidos, ¿sí? Ni hablar, ni Sí, hablar. bueno. Bueno, esto es un poco un resumen de todo este proceso. Esto ahí muestra cómo es ascendente la flecha. Acá hay distintos ejemplos de muestras muy mal tomadas. Por favor, repasen bien para no profundizar en esto, cuáles son todas las probabilidades que tenemos de hacer mal las muestras. Y acá también mostramos qué es lo que hay que completar en ese cartoncito.
En el día de ayer tuvimos acceso, bueno, al foro, y una de las compañeras hizo un comentario, me pareció sumamente acertado, y es con el tema de la letra, ¿sí? La letra y los médicos, la escritura, o de estar apurado. Sí. Y bueno, por un detalle tan pequeño, ¿en cuánto se gasta? ¿Sí? ¿Cuánto se gasta en salud y en recursos de salud? Totalmente. Igual les decimos que ser médica o médico no es excusa para tener letra fea, ¿eh? Hay médicas y médicos que tienen letras Contrario. muy, pero muy lindas, ¿sí? Así que es muy importante que sea legible siempre porque para dar, si damos alguna indicación o algo a las personas, se tiene que entender, ¿sí? Bueno, o sea que esa muestra no tiene que ser menos de 36 horas de nacido, que el bebé o el recién nacido esté recibiendo alimentación durante 24 horas previas, como dijimos. Es muy importante el peso de nacimiento para tener en cuenta las excepciones, la edad gestacional y medicamentos que recibe, ¿sí? Un poco más de todo lo que venimos hablando. Siempre, un bebé con pesquisa neonatal positiva es un niño de riesgo, ¿sí? Y ahí vemos a un médico que está ocultando un gran corazón, ¿sí? Bien, esa imagen es de Bansky, un artista callejero en inglés, que es muy, Hermoso. muy lindo todo lo que él hace, si algún día lo quieren buscar. Bansky. Bansky, bueno, gracias, Barbie. Bansky. Siempre se debe localizar al recién nacido, a la familia, de forma urgente y evaluarse clínicamente, ¿sí? A fin de descartar o confirmar la patología en sospecha. Toda muestra precoz debe repetirse, ¿sí? Es muy importante relacionar todo este proceso con los criterios Framingham que tanto insistimos nosotros. Ustedes se van a dar cuenta que durante todo el proceso de tamizaje y ciencias del diagnóstico, vamos a repetir, vamos a nombrar muchos de los contenidos vistos en las primeras clases. Niveles de prevención, con todos sus niveles, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Recuerden que siempre pesquisas están en el secundario, en prevención secundaria. Y los criterios Fleming-Carlson, que son muy importantes. Siempre el mejor ejemplo para aplicar criterios Fleming-Carlson es la pesquisa metabólica, ¿sí? Bueno, acá, no sé si Barbie querés explicar la importancia del rol del pediatra en Sí, este... rol del pediatra, del médico de familia, generalista, digamos, ahí entra para todos, digamos. Es importante que los padres, primero que conozcan de qué se trata de esto, muchos no tienen absolutamente ni idea, cuando un bebé nace hay como mucha información por todos lados, entre la vacuna, el documento, etcétera, el certificado de nacimiento, el de parto, viste, ya no sabéis qué hacer, pero bueno, debe estar informado, ¿sí? Sí. Conocer las enfermedades que se detectan o someramente entender, por eso es importante un vínculo de confianza con la familia, y comunicarse con los responsables de los programas si es que hubiera algún problema, ¿sí? Es responsabilidad del médico, ante un resultado dudoso o ante un resultado positivo, implementar el camino diagnóstico. No es que si da dudoso ya no hago nada, o si da diagnóstico lo derivo. Digamos, el camino para el diagnóstico el médico lo tiene que realizar, y en ese momento, si tenemos así la desgracia de que no salgan las cosas bien, son enfermedades crónicas que son de por vida, que obviamente el acompañamiento del médico a la familia es sumamente importante. Es más, cambiaría el pronóstico de la enfermedad si los padres se sienten apoyados. Entonces, es importante también esto de ser nexo entre las familias y los centros terapéuticos de referencia. Totalmente, excelente. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo para agregar en sentido general? Solo, sí, Barbie, te escucho. Sí, no lo dije, pero Sí. es importante que Sí. nadie se tiene que ir de ninguna institución sin la pruebita del talón, sin la toma de la muestra para la pesquisa. Eso es Bien. sumamente importante. En algunos centros privados igualmente te dan la orden para que lo hagas en un laboratorio. No sería lo ideal porque se podría perder esa oportunidad, y después en el primer control, si no se hizo dentro de la institución, se debería preguntar si se hizo la pesquisa neonatal. Perfecto. Sí, eso es fundamental porque esto es por ley y se tiene que hacer a toda esta población, ¿sí? Bueno, haciendo todas estas cosas que fuimos explicando, hablando, son muy importantes. Nosotros las evaluamos, así que tienen que saber. Y sobre todo, no solo estudien para las evaluaciones, sino también para la construcción de conocimiento, que esto le va a servir en sus prácticas prontas, ¿sí? En la medicina. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer un repaso muy general, por arriba, de cada una de las patologías, que no quiere decir, perdón, que no quiere decir que ustedes
no las estudien bien, porque pues, además son patologías que le van a ir viendo durante toda su carrera, y aparte son muy lindas aprenderlas y relacionarlas con las asignaturas de años anteriores, ¿sí? Bueno, en primer lugar, el más frecuente de todas estas patologías está el hipotiroidismo congénito, ¿sí? Sobre todo acá la finalidad de detectar el hipotiroidismo a tiempo, ¿sí? Es más que nada evitar el retraso mental que puede causar si no lo hacemos a tiempo, ¿sí? Imagínense si vamos a la historia y cuando nos hacían pesquisa, la cantidad de casos que no se detectaban y que eran causa de retraso mental y nunca quizás se sabían antes, ¿no? Bueno, ese hipotiroidismo puede tener distintas alteraciones, que puede ser por agenesia, por hipoplasia, por ectopia o ectopía, como quieran llamarlo, disomogénesis. La causa más común es la ectopia o ectopía, después una disomogénesis, pero generalmente es primario, ¿sí? Es muy raro que sea hereditario. En un 85% son esporádicas y un 15% hereditarios, ¿sí? Un poquito más frecuente en mujeres, 2 en 1 la frecuencia, y como ven, es una frecuencia muy alta, 1 cada 2.500 recién nacidos. ¿Qué síntomas nos da el hipotiroidismo congénito? Por ahí es muy raro que dé muchos síntomas en un recién nacido, por eso es importante aplicar la pesquisa, ¿sí? Generalmente estos síntomas se ven en personas más grandes o en edades más avanzadas, ¿sí? Pero bueno, hay que saber que generalmente que puede haber, por ejemplo, problemas de alimentación, no adherencia a la lactancia materna, puede haber estreñimiento, ¿sí? O sea, constipación, macroglosia, una lengua agrandada, hipoactividad, hipotonía. Nosotros rápido sospechamos cuando hay hernia umbilical, o por ejemplo tarda la caída del cordón umbilical, uno dice, upa, hipotiroidismo. Una piel moteada, piel seca, fría, y otra característica importante es la fontanela posterior mayor a 5 milímetros. Es difícil tocar la fontanela posterior, pero bueno, es algo que después lo van a ir aprendiendo a la medida que hagan las habilidades. Y característico es la hiperbilirrubinemia o la ictericia prolongada. También lo van a ver en clases posteriores. Bueno, sí, vale. Por ahí interrumpo un cachito, no, como una ayuda a memoria, nada más, que lo de la ectopía es por el desarrollo embriológico de la glándula, que está arriba y después baja, y en algunos recién nacidos como que costaría que baje, o ya al nacimiento estaría en otro lugar, eso recuérdense que la ectopía es que no está en el lugar que corresponde. También recuerden esto de que por ahí ya lo saben, pero bueno, que la hormona tiroides es una hormona del metabolismo, por eso todos los síntomas, digo para que no tengan que aprender síntoma por síntoma, acuérdense que tiene que ver con el metabolismo y la maduración ósea, y hablar con el desarrollo del sistema nervioso central. Ya se sabe que la hormona tiroides funciona para el desarrollo de nuevas neuronas, de nuevas sinapsis, para la mielinización, para el desarrollo de la glía, tiene como muchas funciones ahí, y bueno, si entendemos que es indispensable para el desarrollo del sistema nervioso central, es fácil después determinar que vamos a tener una discapacidad intelectual, que es lo que primero nosotros tenemos que pensar, obviamente, porque tiene un tratamiento que es súper seguro y eficaz. Perfecto, muy importante relacionar la anatomía y la fisiología completa para poder entender los síntomas, ¿sí? Medicina se tiene que pensar así porque saberse de memoria es bastante difícil. Bueno, acá en sentido general, esto está en la bibliografía, lo que se hace determinación de la TSH en sangre, sobre el papel de filtro que explicábamos al principio, tiene un valor. Generalmente nosotros si hacemos un examen y tomamos valores, siempre le damos los valores de referencia para que ustedes los puedan relacionar, y en dependencia si viene alterada o sea supera ese valor, lo que hacemos es la confirmación diagnóstica, que es la otra etapa, ¿sí? La etapa de confirmación, y ahí viene diagnóstico, ¿sí? Cuando hablamos de diagnóstico es individualizar a la persona, pesquisa es poblacional, diagnóstico individualizamos, ¿sí? Y se pide... Si yo, Fran, sí, le hice a mi hijo una pruebita del talón y me dio una TSH que me indican patológica, ¿sí? En la pruebita del talón. ¿Ya tengo el diagnóstico del hipotiroidismo? No, Bárbara, si te da alterada, ¿qué hay que hacer? Vamos a la confirmación diagnóstica. Entonces esa confirmación diagnóstica ya, en todo caso tu hijo ahí se separa de toda la población que nacieron con él, ¿sí? O que estaban en el día de hoy, día 5. ¿Qué se hace? En primer lugar se vuelve a pedir, pero solo a él, una TSH de vuelta y T4.
y se deriva al especialista, en este caso al endocrinólogo, para ver si tiene que tomar medicamento y hacer un seguimiento en todo, si viene alterada estos últimos estudios. ¿Sí? ¿Te puedo responder? Perfecto, perfecto, sumamente importante, perfecto. Bien, eso es pregunta de examen, ¿eh? Siempre estamos insistiendo en estas cosas. Bueno, otra de las patologías también bastante frecuentes para teniendo en cuenta las metabolopatías o las enfermedades metabólicas que estamos hablando, es la fibrosis quística del páncreas. La fibrosis quística del páncreas es una enfermedad autosómica recesiva, también multisistémica, porque afecta a múltiples órganos, que afecta sobre todo genéticamente, ¿sí? Bueno, ahí nos explica que el gen más frecuentemente afectado es la mutación del delta F508, el que quiere aprenderlo es muy bueno saberlo, y provoca distintas alteraciones, sobre todo en el transporte del cloro y secundario el sodio. ¿A qué conlleva esto? A insuficiencia pancreática exógena y posteriormente endógena, ¿sí? Con síndrome mal absortivo, ¿sí? Hay una mala absorción intestinal que después van a afectar en múltiples otras patologías secundarias a esto, infecciones respiratorias crónicas y una elevada concentración de cloruro de sodio en el sudor. Afecta sobre todo pulmón, con enfermedades obstructivas crónicas a nivel pulmonar, pero puede afectar múltiples órganos en sentido general. Incluso es una causa de diabetes secundaria a patologías muy rara, pero también puede aparecer porque afecta al páncreas, ¿sí? Generalmente también es alta la frecuencia, uno cada 2.500 nacidos, recién nacidos, ¿sí? Así que es muy frecuente. Provoca un moco muy espeso, por eso va afectando sobre todo el pulmón. Por ahí, Sí. Fran, ahí corrijo un cachito. Es Vale. frecuente para lo que estamos hablando, Sí. ¿no? Sí. Es frecuente para lo que estamos hablando, pero en la vida cotidiana no es algo frecuente. Totalmente. Los médicos generalistas se encontrarán en casos aislados dentro, son más pacientes que recurren a centros de mayor complejidad, digamos, ¿no? Sí. Totalmente. Es frecuente en base a las patologías metabólicas de la pesquisa, no a nivel poblacional en general, ¿sí? Eso que quede claro, y gracias por la corrección, Barbie, que eso es así. Bueno, en el sentido general, ¿qué manifestaciones clínicas va a dar la fibrosis quística del páncreas? También depende de la afectación que ocurra en la enzima, ¿sí? Porque esta afecta a una enzima transportadora de membrana, que es la CFTR, ¿sí? Entonces, en dependencia de cómo afecta esa enzima, va a provocar. Es muy frecuente en el recién nacido, así como pensamos en hernia umbilical o retraso en la caída del cordón umbilical en hipotiroidismo. En la fibrosis quística del páncreas, un recién nacido con hilio meconial, uno dice, pucha, ¿este será una fibrosis quística? Y lo pensás y apurás a ver la pesquisa, ¿sí? O sea, el hilio meconial, si nosotros ponemos un caso donde tiramos hilio meconial, ustedes tienen que decir, upa, fibrosis quística, como pensarlo de entrada. También es una causa de ictericia prolongada, síndrome malabsortivo, como decíamos en general. Sí. Aclaro, Fran, hilio meconial es el meconio, ¿sí? El meconio, cuando, bueno, que está espeso en ese intestino delgado y que obstruye, ¿sí? Para que entiendan esa palabra. Bien. Después todas las dudas, por ahí hablamos difícil, o hay palabras raras o nuevas, nos pueden preguntar también en los distintos foros, ¿sí? Muy importante las aclaraciones. Bueno, esto es un poco un resumen, perdonen, de lo que es la fibrosis quística del páncreas. Es una enfermedad de evolución progresiva, siempre su pronóstico depende fundamentalmente de la oportunidad del diagnóstico, ¿sí? Existen evidencias de que los niños diagnosticados, niños y niñas, mediante pesquisa neonatal, al nacer y tratados adecuadamente, tienen mejor nutrición y función pulmonar que los diagnósticos por la presencia de síntomas. Acá en este caso, en esta patología, nosotros no vamos a evitar la mortalidad, pero sí vamos a dar una calidad de vida y mejorar la morbilidad en todo caso, porque la tasa de mortalidad en una corta edad de vida es frecuente, ¿no, Barbie? Exacto. Acá, mientras antes empecemos a actuar, mientras antes demos las enzimas correspondientes y los toiletes respiratorios, cambia el pronóstico de la enfermedad, tal cual. Sí. Sí. Y después generalmente las complicaciones que da es por bacterias oportunistas que afectan ese pulmón dañado, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Proteus, entre otras bacterias que aprovechan esa condición de estas personas. O sea, si diagnosticamos a tiempo, tratamos y hacemos todos los cuidados, le damos calidad de vida a estas niñas y niños, ¿sí?
Acá está un ejemplo un poquito de nosotros dando clase, la pantallita. Bueno, ojalá estuviéramos también así. Acá hay unos ejemplos de la desnutrición causada por la fibrosis quística del páncreas. Ven cómo se afecta la piel. Esto en bolsa de tabaco, acá se ve algunos ejemplos. Una desnutrición que se puede ver a simple vista, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra patología también que tenemos en esta pesquisa metabólica, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. También es una enfermedad autosómica recesiva, como la mayoría de las enfermedades que pesquisamos en las pruebas metabólicas, ¿sí? Ya ahí la prevalencia es un poco menos, 1 cada 12.000. A ver, la bibliografía la van a ver distintas prevalencias, ¿sí? Esto es en sentido general, no nos preguntamos de memoria estas cosas, pero bueno, es importante por lo menos conocerlas. ¿Qué causa? Generalmente en un 95%, o sea, una alta probabilidad, es un déficit de una enzima, ¿sí? ¿Qué enzima? La 21-hidroxilasa, que va a provocar en sentido general una disminución de la aldosterona, que tiene múltiples funciones en el organismo, y también puede provocar disminución del cortisol. Muy importante. Esas disminuciones generales de esto va a provocar que por feedback se va a aumentar la ACTH, ¿sí? Y generalmente va a provocar la hiperplasia suprarrenal. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Es un exceso de 17-hidroxiprogesterona y androstenediona, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar generalmente cuando hacemos la pesquisa. Es muy importante conocer las formas clínicas. Si querés que expliquemos esto juntos, Barbie, las formas clínicas que incluso en uno de los casos estaba. Sí, es importante en principio conocer que lo más frecuente es la perdedora de sal. La forma clásica perdedora de sal es la más frecuente, que la determinación se hace, como dijo Fran recién, con el aumento de la 17-hidroxiprogesterona, y lo que yo tengo aumentados también son los andrógenos, esto es la androstenediona aumentada. Y eso lo que me provoca ahí es en los genitales ambiguos, hay una hipertrofia del clítoris, que después tan complejo es en su abordaje, o polémico, digamos. La cuestión es que nosotros, al no tener ese cortisol, entramos en una etapa con pérdida de peso importantísima, con vómitos, deshidratación, letargia obviamente, el sodio lo tenemos por el piso, el potasio aumenta por las bombas, y lo que puede provocar, lo que puede llegar es la muerte. Nosotros lo tenemos que tener, obviamente, hidratarlo y darle la reposición hormonal correspondiente. Esa, que la conozcan, creo que es la más importante, porque igualmente el cuadro ya es sintomático desde el inicio, es importante la sospecha, pero ahí es cuando es tan importante la intervención precoz, ¿sí? Totalmente. Sí, como decía Bárbara, depende de qué se afecte, vamos a tener distintas formas de presentación. Hay una forma clásica y no clásica, ¿sí? Ahí como está en el cuadro este. La forma clásica a la vez se divide en dos, como explicaba Barbie, presentación precoz y presentación tardía. La precoz, la característica que explicó recién ella, es la forma perdedora de sal, un 75%. Es un cuadro clínico característico entre el día 7 y 14, hay bibliografía que le dice entre el día 7 y 30, son dependencias. Produce sobre todo pérdida de peso, secundario a esto que ya explicaba, mucho vómito, letargia, deshidratación, y bioquímicamente vamos a encontrar una disminución del sodio y aumento del potasio por las bombas y por la afectación sobre todo de la aldosterona. Y tiene una forma menos frecuente ya de esta presentación precoz, que es la virilizante, ¿sí? Sin alteraciones de electrolito, pero sí produce el aumento del tamaño del clítoris. Por eso también es muy difícil y es más grave ese varones, porque uno no se da cuenta generalmente de esa virilización, porque es muy difícil ver en los varones, ¿sí? Porque no se ve. En las niñas sí, porque vas a ver el aumento del tamaño del clítoris y se ve los genitales ambiguos. Bueno, la presentación tardía generalmente afecta sobre todo en cierre de las epífisis y produce aumento de la velocidad de crecimiento con aceleración de la maduración ósea y signo de pubertad precoz. Hirsutismo también se describe, ¿sí? Y la forma no clásica, que ya es poco frecuente, ¿sí? Bueno, esta es la hiperplasia, hasta acá. Los tres casos de la guía era uno, no sé en orden, no me acuerdo ahora, pero hipotiroidismo, una fibrosis quística del páncreas, y una hiperplasia suprarrenal congénita, para que lo vayan relacionando, ¿sí?
Bueno, ¿seguimos, Barbie? Sí, seguimos. Bien, esto es un ejemplo. No, en tamizaje esencial y diagnóstico no hablamos del tratamiento ni el seguimiento, porque obviamente van a ser, por ahora toca que aprendan a hacer diagnóstico, conozcan la patología, que sepan hacer pesquisas, pero obviamente que si van aprendiendo los tratamientos, que es muy importante que saber que tienen tratamiento, obviamente que no ocupa espacio el conocimiento, ¿sí? Pero nosotros no evaluamos, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Otra de las patologías bastante frecuente en estudiando las pesquisas metabólicas, pero ya más raras de estas tres primeras, es la fenilcetonuria, ¿sí? Esta también es autosómica recesiva y hay un bloqueo de la conversión de la fenilalanina, que es un aminoácido importante, en tirosina, ¿sí? La causa más común de esto es un déficit primario de la fenilalanina hidroxilasa. Miren, un 98%, ¿sí? Falta esto. Esto va a provocar una hiperfenilalanemia, deficiencia de la síntesis o reciclaje de su cofactor. Ya la incidencia que ustedes ven es 1 en 10.000 o 20.000 recién nacidos. Bueno, hay un portador cada 50 recién nacidos. ¿Qué manifestaciones clínicas da esta? ¿Querés explicar, Barbie? Sí, no, entender un poco de que nosotros lo que no tenemos por la falla en la fenilalanina hidroxilasa es la tirosina, entonces tenemos un déficit de todas las que son las monaminas. Acuérdense, la noradrenalina, ahí dice epinefrina, la noradrenalina, la adrenalina, podemos hablar de la dopamina, la serotonina, todas cuestiones que van relacionándose, que tienen como precursor la tirosina. Entonces, ¿qué tenemos? Es muy importante. Digo como para que lo puedan pensar, no tenés esa hormona, no tenés enzima, tenemos una falla en la tirosina, vamos a tener en el sistema nervioso central una gran cantidad de síntomas, ¿sí? Obviamente son pacientes sumamente graves, donde hay discapacidad intelectual, síntomas de autismo, conductas estereotipadas, automatismo, inquietud psicomotriz, etc. Pero bueno, que todo tiene que ver con esto para que lo piensen. Es sumamente infrecuente, y bueno, y con respecto al abordaje, una vez que ya uno puede arribar al diagnóstico, a veces la familia, conocer la historia de la familia ayuda, se les da, no se les suspende la lactancia materna y se le da además un suplemento. No, y después con el nombre, fenilcetonuria, creo que se dan cuenta, es hiperfenilalanemia cuando es moderado o leve a moderado, y ya cuando es más grave es fenilcetonuria. Pero bueno, ya entendiendo cuál es la fisiopatología un poco, que se lo decimos para que se acuerden así de los síntomas, ya es más fácil entender. Perfecto. Bueno, las manifestaciones clínicas, en base a lo que explicó Barbie, es un retraso mental severo, ¿sí? Puede dar convulsiones, autismo, hiperactividad, entre otros signos y síntomas, ¿sí? Bueno, pasamos a las dos que nos están quedando. Una es la galactosemia, que también es un error congénito del metabolismo de la galactosa debido a deficiencia de diferentes enzimas. Generalmente son 3 enzimas. La más frecuente es la galactosa 1,6-difosfato uridil o 1,6-uridil-difosfato, que es la famosa GALT, ¿sí? Es una afectación más común, pero también podemos tener otras enzimas como la galactoepimerasa y galactoquinasa, ¿sí? A ver. ¿Les vamos a preguntar el nombre de estas enzimas? No les vamos a preguntar. A ver, una cosa, justo menos mal que lo pronuncié así, porque esto quería... ¿Saben por qué lo pronuncié así? Porque estaba pensando en decirle algo antes de leer. Saberse de memoria las cosas no sirve de nada, ¿sí? La memoria es importante para el proceso de pensamiento, ¿sí? Pero saberse las cosas de memoria no sirve de nada, ¿sí? Obviamente que el conocimiento no ocupa espacio. Cuando más sepan, cuando más lean, cuando más lo relacionen, cuando más piensen, es muy importante. Nosotros no le vamos a poner un examen, diga las 3 enzimas que se afectan a la galactosemia y diga toda la fisiopatología de la fenilcetonuria. Pero si lo saben, siempre le va a ser un punto extra para su práctica, ¿sí? ¿Algo ahí, Barbie? No, que entienden lo que es la más frecuente, que por ahí se lo marcaste, y bueno, y que tenemos una acumulación ahí de galactosa 1-fosfato, y que eso causa lesiones a nivel renales, hepáticas y del sistema nervioso central. Se entiende cómo es la lactosa que tiene que ver con galactosa, glucosa pueden entender un poquito más, porque hay cosas que no se pueden consumir, y ahí sí es uno de los cuadros donde se suspende la lactancia materna y se les da suplementos a base de soja.
Perfecto. Clínicamente provoca también ictericia, como vimos. Hasta acá el hipotiroidismo, la fibrosis quística del páncreas, la galactosemia puede ser causa de ictericia. Ese es un contenido que vamos a ver después. Puede dar vómitos, hepatomegalia, o sea, afecta al hígado. Hepatomegalia es un aumento del tamaño del hígado. Coagulopatías, letargia, sepsis. Y puede dar alteraciones o enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? La galactosemia, 3 enzimas. Bueno, vamos a una de las últimas patologías, rarísimas también, la deficiencia de biotinidasa, ¿sí? Es también autosómica recesiva, como vieron, y la biotinidasa es una enzima encargada de la recuperación de la biotina, ¿sí? La biotina es un cofactor que sirve para muchos procesos, sobre todo a nivel de carboxilasas, que se encuentran en las mitocondrias del organismo. La prevalencia es 1 en 45.000, generalmente ya es muy poco frecuente, y da alteraciones sobre todo cuando no tenemos este cofactor que es la biotina. ¿Qué afecta generalmente? Neurodegenerativo. ¿Está por salir de compra Barbie de vuelta? Ahora sí, ahora sí. Ahora Bueno, en el medio de esta clase, en la cucaracha me dijo cómo debía ir, así que dale, más está bien. adecuadamente. Está bien, a mí no me avisaron, ahora me pongo. Bueno, síntomas neurodegenerativos, generalmente convulsiones, pérdida de audición y visión, muy importante saberlo, ataxia, hipotonía, ahí como vemos afecta a nivel neurológico la función de este cofactor, y después puede provocar, por ejemplo, dermatitis seborreica, muy característico. Alteraciones en el crecimiento, hiperventilaciones, apnea, alopecia, conlleva la acidemia, que es aumento de acidosis en sangre, cetocidosis metabólica, hiperamonemia, que da secundaria a todos estos procesos, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos, si querés mostrar, Barbie. Sí, 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 ahí podemos ver la cuestión así más desde la piel. Acuérdense esto de que todos son neurocutáneos porque tiene que ver con el ectodermo, y ahí se ven las lesiones que son típicas, esto, la alopecia o las dermatitis que se pueden ver en la lesión ahí que se ve más que nada en el cuello y en la parte del mentón. Pero bueno, todo acompañado de la discapacidad intelectual y de las convulsiones. El cuadro es sumamente infrecuente, bueno, y grave. Perfecto. Y como todos estos cuadros son graves, es importante el índice de sospecha, obviamente. Perfecto. Sí, cada vez que me pongo algo más feo quedo, no importa. Bueno, seguimos. Esto es solo un ejemplo de todos los cuadros que repasamos. Las patologías ya repasamos uno por uno: el hipotiroidismo, la fibrosis quística del páncreas, la hiperplasia suprarrenal congénita, fenicetonuria, galactosemia y deficiencia de biotinidasa. Esto es la pesquisa metabólica a nivel nacional. No hablamos de leucinosis o enfermedad con orina olor a jarabe de arce, que es de Buenos Aires, pero sí lo pueden saber mejor. Bien. Bueno, en sentido general, esto, si querés, Barbie. Sí, un poco en la conclusión la podemos arribar entre todos, que desde la implementación de la pesquisa se amplió cada vez más la llegada a la población. Hoy la gran mayoría de los pediatras o generalistas en la consulta prenatal ya hablan de eso y es sumamente importante. Es un hito de equidad, todas las cuestiones que ver con tamizaje, que son integrales y universales, hablan de la equidad, y es importante involucrar cada vez a más pediatras o a médicos generalistas, en realidad a todos los médicos,